tardes a todos, gracias por venir. Yo me llamo Francisco Rivera, yo soy el presidente de la Asociación de Derecho Laboral y hoy tenemos a 4 invitados que nos van a hablar sobre la jurisprudencia reciente sobre el arbitraje laboral. ¿Y con quién vamos a empezar? Y aquí primero vamos a tener al profesor Charles Seno, y luego, cuando él acabe, pues presentamos a los demás. Muy bien. Así vamos, pues. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, queremos agradecer a nombre de todos los participantes a la Asociación de Derecho Laboral, primero por invitarnos a estar aquí presente discutiendo este tema, y segundo, por interesarse por ciertamente esta materia del derecho, especialmente el arbitraje, que se cubre pues, en algunos cursos de derecho del trabajo en Puerto Rico. En primer lugar, pues voy a estar exponiéndole esta presentación es corta, no voy a abrumar con la presentación larga, que utilizamos en nuestro curso de Derecho Laboral, obviamente un poquito más condensada, pero que me parece que apropiado antes de entrar al tema. El tema fundamental, pues lo ven ahí en pantalla, es discutir la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en esta área del derecho, sobre todo en el arbitraje cuando hay un contrato individual de trabajo que ha surgido del Tribunal Supremo, y compararla con fundamentalmente la jurisprudencia anterior. De manera que nada, la presentación pretende primero, antes de entrar propiamente a la discusión de los casos, discutir unas nociones que yo entiendo que son importantes, especialmente para los estudiantes que están interesando por esta área de derecho y a lo mejor no han tomado un curso o de derecho laboral o del área de arbitraje en particular. Ahí tienen básicamente el índice o agenda de lo que busca la presentación. Primero unas nociones introductorias sobre el tema del arbitraje laboral, la definición, hay muchas maneras de definirla, pero hemos acopiado algunas. Los orígenes de lo que es el arbitraje laboral, a dónde se atribuyen esos orígenes, y sobre todo pues, lo que ya es en materia de lo que es importante, que aquí cuando ustedes leen los casos, el Tribunal Supremo va por esta escuelita, cuáles son las fuentes jurídicas, las fuentes legales para resolver un dilema de arbitraje y de controversia sometido ante arbitraje, especialmente en el campo laboral. Las leyes que aplican y a la misma vez si hay excepciones donde aun cuando se haya pactado pues, el remedio arbitral, puede pues un empleado, una persona acudir directamente a los tribunales si hay una jurisdicción concurrente de los tribunales, y se han desarrollado por una serie de excepciones. Y finalmente, pues nada, entrar ya en materia de la jurisprudencia, los compañeros van a seguirme, pueden abundar otros casos. Yo entiendo que para efectos nuestros, antes de discutir el caso que realmente nos motivó a disertar sobre este tema, que es el caso de Kendall Tucker versus Money Group, surgieron 2 casos anteriores que debemos de examinar. Bueno, en cuanto al aspecto introductorio, pues como les dije, hay muchas maneras de definir lo que es el arbitraje. Hay una que siempre yo copio, es la de Ignacio Rivera, diccionario que siempre recurrimos la mayoría de los juristas, y él lo define de una manera sencilla: procedimiento para resolver controversias sometiendo las mismas a un árbitro, un cuerpo de árbitro, para luego de considerar las pruebas, emitir su laudo. Laudo porque el árbitro, una vez se somete pues a la controversia ante él y él escucha la prueba, pues viene a ser lo equivalente a lo que es la decisión o la sentencia de un tribunal. En el término del arbitraje, pues se acuña el término de laudo. También se define como el procedimiento mediante el cual patrón y obreros pactan para que un tercero grupo de árbitros imparciales escogidos en acuerdo común por las partes para que adjudiquen una controversia. Fundamentalmente es un método alterno al tribunal a resolver una controversia. Puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, lo que hayan pactado las partes. En ese sentido, si lo pactaron de que esa controversia comercial o laboral la vea un árbitro o un grupo de personas, pues ciertamente se debe hacer cumplir la voluntad de las partes. Fundamentalmente es un método alterno como es la negociación, la mediación o la conciliación. Sobre los orígenes, pues nada, no vamos a debatir aquí, tenemos que ir a lo que nos dicen los comentaristas, y ahí pues recogemos de Demetrio Fernández
uno de los expertos en el campo laboral y sobre todo en arbitraje, él indica de que las nociones del arbitraje pues tienen unas nociones allá en las civilizaciones griegas y romanas, pero discuten mayormente que fueron los romanos los que elaboraron pues fundamentalmente este método alterno de resolver disputas, y eso pues fue desarrollándose y obviamente ha tenido su auge en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, y en el campo laboral pues fundamentalmente donde proliferó en una primera instancia fue en el área sindical, y vamos a entrar ya mismito sobre ciertas leyes que aplican en ese campo, pero se ha extendido también a áreas de la contratación individual. ¿Cuáles son las fuentes jurídicas? Si usted va a los casos, usted va a ver que los jueces antes de resolverlo pues van a darle las fuentes de derecho, y no todas van a aplicar, depende, pero obviamente si es individual o si es colectivo. Pero en ese sentido, me parece que hemos recogido aquí las fuentes de derecho. Los compañeros, si entienden que hay alguna otra, pues pueden abundarla. La realidad es que el Tribunal Supremo empieza por la escuelita. Bueno, pues estamos hablando de una cláusula de arbitraje, de surgir de un contrato consensual entre dos partes o varias partes. De manera que nada, todo estudiado que ha estudiado derecho contractual sabe lo que es la autonomía de la voluntad, y ciertamente las personas pueden crear convenios o pactos o contratos siempre y cuando no sean contrarios a la ley, la moral o el orden público. Y nada, sobre esto pues la mayoría de la casuística ha establecido de que ciertamente si se dan los tres elementos de la causa de acción, sobre todo el consentimiento, pues un pacto para que una persona sea el árbitro o resuelva una controversia ciertamente no va contra la ley, la moral o el orden público. Pero también ha habido legislación que ha intercedido en este campo del derecho. Y ahí pues recogemos las que son pertinentes a la discusión que vamos a tener de los casos. Hay una ley federal que se llama la Federal Arbitration Act, y esa ley federal establece una política fuerte a nivel federal a favor del arbitraje una vez las partes pues pactan el arbitraje, y en ese sentido, salvo unas excepciones que establece la propia ley o la casuística, pues una vez se pacta pues que se va a resolver mediante el arbitraje una controversia laboral mediante un contrato privado entre las partes, pues la regla general es que hay que cumplir con ese contrato, pacta sunt servanda. En Puerto Rico pues hay una ley también que aborda este tema, es reciente, del 2024, la ley de arbitraje de Puerto Rico, la tienen ahí en pantalla. Y fundamentalmente esta ley viene a regir los procesos de arbitraje cuando pues se ha pactado el arbitraje pero no se ha escogido cuál es la organización o de qué manera se va a llevar a efecto, estableciendo los derechos y obligaciones de los pactantes en cuanto a esas cláusulas en particular. Y en muchas ocasiones, aunque se haya escogido, sirve de complemento a las normas que se hayan acordado. De manera que Puerto Rico ya tiene su ley de arbitraje en particular. Para los que litigan en los tribunales de justicia de Puerto Rico, esto no es exclusivo del campo laboral, existe el reglamento de método alterno del Tribunal Supremo de Puerto Rico, del cual aquí pues, el compañero Quiñones pues, quizás nos pueda aclarar mucho más, y es uno de los que ha lidiado con esto, pero todo el que hemos tenido litigación en uno que otro lado, ya sea en relaciones de familia, comercial o laboral, ciertamente a veces por acuerdo de las partes o solicitud ante el tribunal o el mismo tribunal, hay una serie de métodos. Están los métodos de conciliación, están los métodos pues, de un tercer interventor, la mediación, pero el arbitraje también pues en muchas ocasiones se ha establecido entre las partes o se ha ordenado por los tribunales. De manera que en ese sentido pues el reglamento pues cubre todas esas áreas. Y en el aspecto ya laboral, como les había indicado, hay una efervescencia y hay una abundante jurisprudencia sobre el aspecto sindical. Es decir, el arbitraje es cónsono con el convenio colectivo, es cónsono con lo que es las relaciones obrero-patronales. Y ahí pues tienen recogido varias leyes que establecen porque ese tipo de controversias que hay cuando hay convenios colectivos, pues es obligatorio someterse a un arbitraje compulsorio con su estructura de todo el andamiaje procesal, y es mandatorio, pues, salvo unas excepciones, el que se tiene que seguir. Ahí tienen
En cuanto a las relaciones obrero-patronales, y aquí el compañero Héctor Pérez pues, puede abundar sobre eso, tiene un libro sobre esa materia en particular, tiene la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, conocida como la Labor Management Relation Act, que establece un sistema compulsorio de arbitraje a toda disputa que haya en un convenio colectivo, conocida como la Ley Tafal. Eso es desde 1947. En Puerto Rico está la equivalente a la Ley Federal, que es la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, conocida como la Ley 130, que obviamente pues, también establece un andamiaje de un arbitraje compulsorio cuando estamos hablando de una relación obrero-patronal que está obviamente bajo, que no cae dentro del comercio interestatal. En el sector público, pues todo el mundo sabe que desde 1998 existe también un arbitraje compulsorio en todas las disputas que hay entre los sindicatos que representan empleados del sector público, e inclusive se extiende también el arbitraje compulsorio en los casos que tienen que ver con empleados que no son unionados bajo la ley de personal. Pero tienen la ley número 45 que ya mandata que se pueden organizar los empleados públicos, pero cuando tengan una controversia pues no tienen derecho a la huelga, sino que tienen que seguirse al arbitraje compulsorio. En los Estados Unidos ciertamente tenemos la Fair Arbitration Act, pero antes de la Fair Arbitration Act obviamente se podían pactar pactos de arbitraje individual. Sin embargo, si la controversia tenía que ver con un derecho fundamental o violación de derechos humanos o civiles, en ese sentido en particular una serie de excepciones donde el ciudadano, el trabajador o la persona que quería reivindicar esos derechos puede ir directamente a los tribunales. Eso cambió con la ley que les acabo de mencionar, la Fair Arbitration Act. Y aquí es importante, en términos de jurisprudencia, el Estado de Derecho antes de la Fair Arbitration Act lo regulaba Valentine versus Arkansas, donde pues, fundamentalmente establecía una excepción donde se podía recurrir a los tribunales. Y el caso de Circuit City Store versus Adams es importante porque en ese caso, que era un caso de discriminación por hostigamiento sexual del mismo género, donde un empleado se sintió pues, obviamente hostigado sexualmente, a pesar de que había un convenio colectivo, pues radicó su pleito en el Tribunal Federal en ese momento en particular. Nada, aquí la controversia era si la Federal Arbitration Act, ley federal, que establece que una vez se pacta un árbitro, pues hay una política fuerte a favor del arbitraje, si aplicaba o no aplicaba a los contratos de empleo. Porque si usted lee la ley, en ningún sitio hablaba específicamente que cubría los contratos de empleo. Pues este famoso caso, esa controversia la resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, resolviendo que sí, que la Federal Arbitration Act aplicaba a todo tipo de contratos, salvo los que estuvieran incluidos en la propia ley. Y leyendo la sección 1 de esa ley, la única excepción que aparecía era que no aplicaba a aquella situación de acuerdos individuales de arbitraje cuando se tratara de un empleado que estuviera en la transportación ferroviaria, aérea, de manera de que como esa era la única exclusión, aplicando el principio de jus generis, que estuvieran entendidos, pues caen los contratos de empleo. Y decidió pues entonces resolver el caso de Circuit City Store versus Adams, que también es un caso normativo en términos que el Tribunal Supremo reconoció que se puede dar hostigamiento sexual en el mismo sexo, de manera que es un caso importante, también es un caso de discriminación. Así que desde ese momento, pues nada, estuvo claro, porque no estaba claro, si la Federal Arbitration Act, todo el mundo entendía que eso era para acuerdos arbitrales comerciales o contractuales, no para contratos del trabajo, pues el Tribunal Supremo resolvió que sí. Ahora, hay excepciones al arbitraje, una vez pactada, ya sea un convenio colectivo o pactado un convenio individual. Existen excepciones donde el trabajador, independientemente de que se hubiese pactado, puede recurrir y radicar su acción en los tribunales. Pues aún bajo la Federal Arbitration Act, y eso es lo que ilustro aquí, primero las excepciones bajo el principio de arbitrabilidad de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de arbitraje hay dos políticas, está la política federal y está la política estatal. Nosotros estamos en Puerto Rico, pues tenemos que ver si hay una política establecida estatal, y ciertamente la hay. Por eso la importancia del último caso de discutirlo, si entendemos que en ese sentido en particular la decisión pues choca con lo que es la política de arbitraje local.
Bueno, pues a nivel de los Estados Unidos, como les dije, pues la Fair Arbitration Act establece que es compulsorio. Es decir, no puedes ir al tribunal y si vas, lo vas a desestimar. Es más, vas a paralizar el pleito y te van a ordenar a ir a lo que pactaste en el arbitraje. De manera de que eso es así. Ahora, hay situaciones excepcionales. Ahí tienen las 6 excepciones que se reconocen bajo la Federal Arbitration Act. Número 1 es el famoso caso de EEOC versus Waffle Home, donde el Tribunal Supremo resolvió que si el trabajador va a la EEOC, la Comisión de Igualdad de Oportunidades, de para radicar un caso de discrimen amparado en una reclamación federal, es un prerequisito, tienes que agotar el remedio por la unidad antidiscrimen de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. De manera de que si tú tienes una reclamación federal y no haces eso, ciertamente en ese sentido te va a desestimar el pleito. Por lo tanto, pues la mayoría de los trabajadores, pues, si tienen un caso de discrimen, van a instar su acción en la Comisión de Igualdad. Pues ese caso se dictó la reclamación de trabajadores en el EEOC. El EEOC decidió verlo, determinó causa probable y es el EEOC el que representa a este trabajador en los tribunales, en ese caso en particular. Y la controversia que se planteó era, bueno, pero hay una cláusula arbitral. Independientemente que haya ido, sí, ciertamente en ese sentido se tiene que cumplir y no procede el que el tribunal vea ese caso. Pues el Tribunal Supremo estableció, sí, eso es en los casos, en la regla general, pero si es la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la cual tiene el expertise para ver casos de crimen, que lleva el pleito, ciertamente los tribunales tienen jurisdicción para ver el caso. De manera que nada, esa es la famosa excepción de Waffle. La otra, cuando la controversia ocurre fuera de los Estados Unidos, un país extranjero, pues lo que va a regular lo que diga el Estado de Derecho en ese país en particular. Si es el arbitraje, sí. Pero en ese sentido, la Federal Arbitration Act no es impedimento para llevar la acción. La tercera, pues se la acabé de decir, si trata de un contrato de empleo donde el negocio tiene que ver con la industria de la transportación aérea, ferroviaria o marítima, y ahí tiene la sección en particular. La propia ley taxativamente establece que esos casos ciertamente no aplica a la Federal Arbitration Act, aplicarán otros estatutos, pero no aplica a la Federal Arbitration Act. No aplica, por supuesto, cuando estamos hablando de una controversia arbitral que tiene que ver con un contratista independiente. Eso es que conoce el derecho laboral, sabe que las leyes laborales, pues, donde aplican es cuando hay una relación patrón-empleado. Y si usted es un contratista independiente, pues obviamente puede ampararse en otro derecho, pero no en la reclamación laboral. La quinta, esta es la más reciente, se conoció por el Congreso de los Estados Unidos, que si es un caso de hostigamiento sexual, es elección del trabajador. Si quiere, puede acogerse al proceso arbitral, se acoge. Pero puede instar la acción un tribunal federal o local, y ciertamente en ese sentido en particular, por excepción, lo puede hacer. Una política pública de proteger esa área del derecho y pues, está recogida en el título 7 de la Ley de Derechos Civiles Federal. Y finalmente, y esta es bien importante para mí en la discusión que vamos a tener, la casuística que uno ha leído es que la Fair Arbitration Act va a aplicar y es vigorosa, pero es cuando estamos hablando de una actividad que está en el comercio interestatal. Cuando tenemos una actividad que tiene que ver con un patrono y no está afectado el comercio interestatal, lo que va a aplicar es la política del Estado en particular. En el caso nuestro, la política, pues obviamente lo que ha resuelto el Tribunal Supremo. Y eso es una de las controversias que vamos a ver ya mismito, donde si en el último caso que resuelve el Tribunal Supremo, que vamos a estar examinando, entendemos que de la opinión se ha accedido el Tribunal Supremo y ha impactado lo que era la política de arbitraje local. Así que esas son básicamente para mí, a mi juicio, las 6 excepciones donde se podría instar directamente un caso en el tribunal independientemente de la cláusula arbitral. Puerto Rico tiene una política también a favor del arbitraje, esa es la regla general. Se pactó, ya sea un convenio colectivo o un contrato individual, hay que cumplir con ello. De manera que en ese sentido sigue, obviamente, lo que se sigue en todos los estados de los Estados Unidos y lo que se sigue por la política federal. Pero ha tenido unas particularidades. Y ha establecido que hay excepciones donde el trabajador puede, independientemente de la cláusula arbitral, instar su reclamación en los tribunales. La primera, pues, esto yo lo recojo en términos generales, yo me fui resolviendo los casos uno a uno, por chispitas, pero
cuando vemos todos estos casos, y ahí están los casos y podemos entrar más en detalle, la realidad es que todo trabajador sabe que si esto no cae en el comercio interestatal, y estamos hablando, y me estoy circunscribiendo lo que dice los casos, todos estos casos, fíjense que tienen que ver con convenios colectivos. Y eso es una de las claves para el último caso, a mi juicio. Lo que pasa es que los tribunales, lo que se resolvió en cuanto a estos casos, si es un caso de discrimen, y lo que está pactado es una cláusula arbitral en un convenio colectivo, todos estos casos, y el último caso del Sixto Quiñones de la Asociación de Condóminos, que aquí tenemos al compañero abogado, que fue el abogado que llevó el caso, el Supremo lo resolvió. Nosotros lo que hicimos nuevamente ayudarle y colaborar en el proceso, pero él estuvo llevando el caso en principio, que es el famoso caso de Sixto Quiñones, que se cita una y otra vez en Puerto Rico, y en el caso de Tucker lo vuelve a citar el juez Horto, pues se resolvió. Bueno, pues es un caso de discrimen bajo la ley 100, el caso de Medina Betancourt es un caso bajo la ley 42, discrimen por maternidad. Vélez es un caso de hostigamiento sexual. Nada, por eso todos los abogados sabemos, pero pues es un caso de discrimen por una ley protectora de Puerto Rico que claramente establece que los tribunales tienen jurisdicción concurrente, pues es elección del trabajador. Puede instar el caso directamente a los tribunales y no es desestimado. Nada, esa una excepción pues que tenemos que verla en este caso de Kendall Tucker versus Money Group, lo que resuelve el Tribunal Supremo. Pero hago la salvedad que todos ellos eran casos bajo un convenio colectivo. Y aquí es bien importante porque los tribunales, la realidad de todos los que hemos practicado hasta en el derecho, ya sea porque se invocara, los tribunales estaban aplicando esa doctrina de Sixto Quiñones en todos estos casos, aun cuando fuera un convenio individual. Y esa es la importancia de este caso de Tucker, si eso ahora ha cambiado. De manera que no hay duda alguna que el Tribunal Supremo lo que resuelve es elección, mientras sea un convenio pues, obviamente colectivo. Pero nada, los tribunales pues una y otra vez pues estaban extendiendo esa excepción también cuando se trataba de cualquier tipo de convenio, aunque fuera individual. Vamos a dejarlo ahí para discutirlo más luego. La otra excepción para los que litigan en el campo sindical, pues hay una de las acciones cuando una unión entiende a un trabajador que no lo está representando adecuadamente en sus derechos, pues ciertamente puede instar una acción contra la unión y ahí pues nada, tienen todas las normativas que establecen que sí. Y eso no es otra cosa que si se entiende que la unión ha cumplido su deber de justa representación, ya sea bajo las leyes federales de Taxpadio, la ley de Puerto Rico, o inclusive bajo la ley número 45, pues ciertamente no tienen que agotar el remedio arbitral o ir a la Junta de Resolución del Trabajo, federal o local, pueden estar, y de hecho la causa de acción ya sea en el Tribunal Federal o en el Tribunal Local. Así que esa es la segunda excepción que todos estos casos nos dicen que tienen los trabajadores. La tercera es cuando las partes renuncian voluntariamente. Ya le dije que es la libertad de contratación. Y como en todos los contratos, se puede modificar la novación o se puede pues, renunciar. Si lo renunciaron y está por escrito, pues entonces ya no hay cláusula arbitral. Y finalmente, cuando recurrir al arbitraje es un gesto fútil o en el vacío. De manera que esas pues, son básicamente las 4 excepciones que se han recogido en nuestro Estado de Derecho. Bueno, con eso paso entonces a lo que es el propósito de hoy. Antes de discutir el caso de Kendall Tucker, es bien importante que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había resuelto 2 casos que me parece que son importantes discutirlo a modo de trasfondo. Uno es ese, Onte Valentín versus Pfizer. En ese caso, ese famoso caso que se conoce como el consentimiento tácito. Hemos dicho que para que tenga validad una cláusula de arbitraje, pues tiene que haber un pacto firmado entre las dos partes, ya sea individual, trabajador y patrono, o si hay una unión, pues obviamente representa a los trabajadores y el patrón en ese sentido en particular. Pero podría ser válido una cláusula arbitral que el trabajador no haya firmado y que en ese sentido el patrono modifique, establezca de ahora en adelante en mi empresa cualquier controversia laboral que haya, estoy resolviendo aquí en el manual de facultad, en el manual de empleado o en un programa que he establecido de que ciertamente las controversias son arbitrales. Es decir, el único remedio que tú tienes es ir ante el árbitro pactado. Lo puede hacer un patrón. Una acción unilateral. Pues nada, en ese caso el Tribunal Supremo validó que sí, que un patrono puede hacer eso
Ese caso en particular, el patrono Pfizer de momento envió una comunicación a sus empleados indicándole por correo electrónico que había creado un programa de arbitraje compulsorio para todas las controversias laborales en su empresa. Y le estaba dando 60 días para que ellos aceptaran o objetaran ese programa. Como parte de aceptarlo era la continuidad en el empleo. Eso es bien importante en ese sentido. Bueno, pues ¿qué ocurrió en ese caso? Lo obvio, los trabajadores no dijeron nada mientras estuvieron trabajando, pasaron los 60 días, pero eventualmente cuando surgieron unos casos en el tribunal, el patrono planteó de que ciertamente había una cláusula arbitral establecida, un programa de arbitraje, y de que ellos no lo objetaron, y que les dio un periodo de tiempo y fueron notificados, por lo tanto ellos consintieron tácitamente a ese acuerdo de arbitraje. Pues el Tribunal Supremo, nada, para no decir todo el cuento de lo que hago yo, el Supremo finalmente resolvió la controversia de que ciertamente en ese caso en particular, igual que ocurre en los contratos, cita pues toda la casuística de contrato y el Código Civil, pues se da eso también en el campo laboral. Y en ese sentido lo importante es que se le haya notificado a los empleados, que le haya dado una oportunidad al empleado de estudiarlo, de evaluarlo. Y en este caso el Supremo, aplicado a los hechos, entendió que dieron su consentimiento tácito. Hay unas opiniones disidentes fuertes de parte de varios jueces, entre ellos el juez Estrella, nada que podemos después discutir, pero él ataca de que ciertamente dónde está el consentimiento, cuando aquí no se puede equiparar las fuerzas contratantes. Además, en ese sentido en particular, la aprehensión de uno decir que no y entonces puede después tener una afectación en la tenencia del empleo. Nada, son aspectos para debatir, pero nada, la realidad es que esto es válido. Esto es bien importante porque muchos patronos, y yo he representado patronos, mea culpa, en muchas ocasiones pues hemos recomendado que cambien sus manuales, han cambiado sus manuales de personal. Fíjese que esto fue después, ya eran empleados, esto fue en medio, ya cambia los términos de empleo, unilateralmente el patrono. Lo importante es que usted le informe, que le dé una oportunidad y ciertamente pues si está de acuerdo y firmó, pues válido. Si no está de acuerdo pero pasa el tiempo, pues se da el consentimiento tácito. Me parece que es bien importante pues reconocerlo. Claro, estamos hablando de un contrato individual de trabajo. El caso de José Méndez Jiménez y otros versus Carso es un caso importante también, porque en este caso se trataban de unas personas, y digo personas porque está en controversia si eran empleados o contratistas independientes, que hacían servicios para el Carso. En un momento dado, pues, ellos creían que eran empleados, pues se rescindió el contrato y ellos instaron unas acciones de despido justificado en el tribunal. El patrono planteó desestima ese pleito tribunal porque aquí hay una cláusula arbitral que establece que cualquier controversia que haya entre estas personas, inclusive si es contratista independiente, con respecto al Carso, ciertamente aquí tiene que ir al árbitro. Así que usted no tiene jurisdicción. Las reclamaciones eran de despido justificado, no eran de discriminación en el empleo. Así que aquí no aplica directamente el caso de Sisto Quiñones. Sisto Quiñones era si una reclamación de discriminación, y ya vimos que sí, que por excepción pues, es elección. Aquí la pregunta era si era elección o no era elección de estas personas. Nada, aquí el Tribunal Supremo resolvió que contrario a los casos de discriminación en empleo, como aquí la ley de despido justificado, que es la ley número 80, contrario a la ley 100 o la ley 17, no dice nada que los tribunales tienen jurisdicción concurrente, pues ciertamente en ese sentido en particular, pues si se pactó esa cláusula de arbitraje es compulsorio, el que había pues, que cumplir con la cláusula de arbitraje. Nada, voy a ir al tercer caso, pero si ven, en los últimos casos el Tribunal Supremo ha estado reafirmando la facultad que tienen los patronos para establecer cláusulas unilaterales en cuanto a los contratos individuales y dándole pues, bastante fuerza y vigor. Llega el caso de Kendall House-Tucker versus Money Group, pues vamos a comentar todo, así que voy a comentarlo de manera general, pero los compañeros pueden entrar a discutir sus detalles. En este caso es interesante porque es una señora que ayudó a crear esa empresa de Money Group y luego pues Money Group pues, la designa a un puesto ejecutivo alto. Ese color de rosa no duró 2 años porque a los 2 años pues dice el caso hubo una desavenencia y la despidieron. Es toda una acción de despido injustificado, discriminación por sexo y represalia contra el patrón.
El patrono en el tribunal de primera instancia levantó una moción de desestimación planteando que el tribunal no tenía jurisdicción porque ellos estaban en comercio interestatal y que en ese sentido en particular era compulsorio someter esa controversia ante el árbitro y ciertamente el tribunal no tenía jurisdicción. Además plantearon de que en este caso en particular, contrario al caso de Sisto Quiñones, esto era un contrato individual, Sisto Quiñones no aplicaba, por lo tanto en este caso en particular, pues la realidad es que los tribunales no tenían jurisdicción. El tribunal de primera instancia declaró no al lugar, es decir, entendió que tenía jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones rehusó considerar la apelación. Así que la controversia llegó ante el Tribunal Supremo para resolver en ese sentido en particular si ciertamente era arbitrable o no era arbitrable. El Tribunal Supremo, por medio del juez Cortó, resolvió que el TPI no tenía jurisdicción fundado en la Federal Arbitration Act. Esto estamos hablando de un contrato individual, aquí Sisto Quiñones no aplica, y que en ese sentido en particular no caía en ninguna de las excepciones que yo les mencioné anteriormente. De manera que el tribunal no tenía jurisdicción. Y lo otro, que ahí es que el tribunal, pues bien importante determinar, dice, además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Gilmer versus Interstate, del 1991, una controversia parecida como esta, en un estado en particular y en un caso en particular, resolvió que en esos casos, si es un contrato individual, que no sea un contrato colectivo, pues ciertamente en ese sentido en particular, pues no aplicaba una jurisprudencia federal igual a Sisto Quiñones, que es el caso de Alexander, me parece que es el caso que decía que era elección. No hay elección, de manera que en ese sentido en particular, tú pactaste eso, pues, y más si eres una ejecutiva de ese nivel en particular, pues ciertamente el tribunal no puede resolver ese caso. Nada, este caso es interesante y vamos a dejarlo para comentarlo por los compañeros, pero es interesante, pero tiene una distinción, porque aquí la pregunta era, le había dicho que Sisto Quiñones establecía que por excepción era elección si era un caso de discrimen, pero todos los casos que se había resuelto el Supremo eran de cláusulas arbitrales, de convenio colectivo. Lo que pasa es que los tribunales y los abogados lo habían extendido a la contratación individual. Pues ahora el Tribunal Supremo, me parece que con esta decisión, y aquí vemos los compañeros, me parece que ha modificado y ha limitado la doctrina de Sisto Quiñones a que solamente cuando sea un acuerdo arbitral que sea a través de un convenio colectivo, pues aquí es elección de foro, pero si es un contrato individual, sea intraestatal o sea interestatal, por lo menos es mi impresión en cuanto a esto, pues ciertamente los tribunales no pueden asumir jurisdicción. Así que nada, los dejo con los compañeros para... Muchas gracias. Ahora, cualquier reacción o comentario. Porque voy a hablar lo mínimo posible Tiene mucho que hablar. de eso. Porque lo mío es hablar más de los métodos alternos que del caso. La presentación se le olvida al compañero. Dejar la parte laboral no junta. Déjame hacer una pregunta. Esto te identifica más. Ah, eso sí, si no lo vamos a ver, eso es lo que yo caja. Ay, verdad, tiene un taller. Sí, no, se me queda muy complicado. Ahí está mi vida. Hay mucho. Si se quedó algo, lo entrego igual. No. Dijiste todo lo importante. Buenas tardes. Buenas. Ah, sí, sí. A ver si lo veo. Déjenme, antes que nada, yo quiero abundar sobre algunas cosas que mencionó Charles antes de hablar específicamente del caso. Héctor, sí, Ah. te identifica.
Antes que nada, buenas tardes. Yo soy el licenciado Dr. J. Pérez Rivera y quisiera hacer unas distinciones que considero que son pertinentes. La primera es que ya se lo menciona, los métodos alternos de solución de disputas. La definición, ¿verdad? Es una solución a disputas obligadas patronales sin que sea necesario llegar a los tribunales. Y en ese sentido, aquí, en ese sentido, pues, tenemos una negociación que es la que se utiliza, es el acto de resolver disputas directamente entre las partes sin intermediarios. La negociación, ese es el modelo básico. Desde la perspectiva del trabajador, la forma más efectiva de negociación es la negociación colectiva. Eso hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad mayor de que las partes puedan negociar de verdad. Cuando tú estás negociando individualmente con un patrono, la negociación usualmente es suscribir el contrato de empleo. Esa es la negociación que se da. La otra es la mediación o conciliación, que interviene un tercero como intermediario que ejerce tácticas de presión y autoayuda con miras a lograr un acuerdo que ponga fin a la controversia. Y la tercera es el arbitraje, que se trata de un método de resolución de disputas que envuelve un tercero neutral designado por las partes y cuya decisión las partes deciden aceptar por adelantado como final y que obliga a las partes. Esto es bien importante porque la idea del arbitraje es que se le ponga punto final a la controversia. Bien, no es que uno vaya apelando las decisiones del árbitro, porque se supone que las decisiones de un árbitro son inapelables. En ese sentido, pues hay diferentes tipos de arbitraje, particularmente hay arbitraje comercial y arbitraje laboral. En Puerto Rico, y de esto puedo hablar el profesor Quiñones mucho más que yo, en Puerto Rico el arbitraje comercial estaba regido por una ley de arbitraje de Puerto Rico durante muchos años, pero el arbitraje laboral estaba excluido de la ley de arbitraje de Puerto Rico. Ahora la ley del 2024 eliminó esa distinción entre arbitraje comercial y arbitraje laboral y le aplica a los dos, pero antes del 2024 la realidad es que había una ley para el arbitraje comercial y el arbitraje laboral era producto de la jurisprudencia, ¿verdad? Y es un cambio significativo en términos de la validez, y quiero entrar a esto. Perdone que hable de Circuit City. La Ley Federal de Arbitraje es de 1925. Tiene 101 años. ¿Verdad? Está en Nueva Yucca y excluye de su cobertura, y esto el profesor Seno lo mencionó, a contratos de empleo de seamen, railroad employees, or another class of workers engaged in foreign or interstate commerce. O sea, ese es el lenguaje, ¿verdad? Y debido a que los contratos de empleo forman parte del comercio interestatal, todos los contratos de empleo forman parte del comercio interestatal, y está regulado por leyes que se hacen al amparo del comercio interestatal, como es el Fair Labor Standard Act, el National Labor Relations Act, el Railway Labor Act. Y esta legislación es posterior a la aprobación del Federal Arbitration Act. Se entendía que la Federal Arbitration Act no aplicaba a los contratos de empleo. Y eso fue así hasta que vino Circuit City. Circuit City, ¿verdad? Que es un caso reciente, cambia la forma de analizar esto y hace un examen restrictivo de la exclusión de los contratos de empleo de la cobertura del Federal Arbitration Act y concluye que solo los contratos de empleo relacionados al trabajo de la industria de la transportación. Fíjense que dice, no es suficiente que sea un contrato de empleo.
tiene que ser un contrato de empleo que específicamente tenga que ver con la industria de la transportación, ¿verdad? Y esos son los únicos que están excluidos. Ese es Circuit City. Y entonces nos cambió el juego. Circuit City nos cambia el juego. ¿Por qué? Porque aplica el Federal Arbitration Act y la Federal Arbitration Act ocupa el campo. Porque es una ley que ocupa el campo. Cuando se trata de acciones que tienen que ver con arbitraje, pues lo primero que debemos ver es la ley federal, porque la ley federal ocupa el campo. Ninguna ley estatal puede ser contraria al Federal Arbitration Act. ¿Okay? La decisión de la Corte Suprema analiza el texto de la sección 1 y concluye que la exclusión del Federal Arbitration Act no es extensiva en todo contrato de empleo. Nos dice, excluding from state contract of employment of seaman, railroad, or any other class of worker engaged in interstate commerce, did not exclude all employment contracts, but rather exempted from the FAA only contracts of employment of transportation workers, and thus the Federal Arbitration Act preempts state employment laws that restrict the ability of non-transportation employees and employers to enter into arbitration agreements. Eso es lo que dice el caso de Circuit City. Así que empezamos el siglo XXI con Circuit City y a partir de entonces pues hemos tenido una explosión de casos de arbitraje porque de repente todos los patronos descubrieron que podían establecer cláusulas de arbitraje en sus contratos de empleo. Bien, ahora en lo relativo a los contratos de empleo individual, pues ya vemos que el campo está ocupado por el Federal Arbitration Act. Si el planteamiento de excepción al arbitraje es al amparo de legislación protectora del trabajo local o estatal, esta deberá ceder ante la ley federal. Esto es preemption. Y para determinar la existencia de un acuerdo de arbitraje válido, al amparo del Federal Arbitration Act, los tribunales deben acudir a las normas del derecho contractual estatal. Y yo voy a hacer hincapié en esto. Bien, cierto, aplica la ley federal, pero para determinar si ese contrato es válido, hay que ir a la ley del Estado. Bien, la ley que regula los contratos en Puerto Rico. ¿Y cuál es la ley que regula los contratos de empleo en Puerto Rico? Bien, la ley 4. Acuérdense que uno de los productos de la reforma laboral del 2017 es que los contratos de empleo ahora se rigen por una ley especial y el Código Civil es supletorio. O sea, todo lo que no está cubierto por esa ley especial, que es la ley de flexibilidad laboral del 2017, está cubierto entonces por el Código Civil. Okay. En años recientes han habido, que ya Charles lo menciona, posiblemente 3 casos sumamente importantes antes de entrar al último que mencionaba. El primero es el caso de Cinto Quiñones, ¿verdad? En Cinto Quiñones se habla precisamente de la excepción en los casos de discrimen bajo la ley 100, el caso de Aponte versus Pfizer, que es un caso importante, y el tercero es el caso de Carcho Construction. Los 3 fueron discutidos por la persona que me precedió. Yo quiero decir que una vez se establece la aplicación o no del Federal Arbitration Act, pues la realidad es que el campo está ocupado. Así que mi primer ataque, voy a empezar a iniciar el primer ataque que debe hacer todo abogado que interese salir del Federal Arbitration Act es decir que el acuerdo no es válido. La validez del acuerdo es fundamental y la validez del acuerdo no se rige por el derecho federal, se rige por el derecho local, y eso lo dicen todos los casos federales. O sea, hay que ir al derecho estatal a ver si efectivamente ese acuerdo es válido. Bien, mi problema,
digo así abiertamente, mi problema con el caso de Aponte es que Aponte reitera una doctrina que se ha venido utilizando en Puerto Rico durante muchos años, que es que la permanencia en el empleo es consideration. Y aquí vamos a ser un poquito técnicos en términos de lo que es el contrato de empleo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. A diferencia, ustedes conocen la figura del contrato que tiene que tener 3 elementos, ¿verdad? Todos estamos conscientes. ¿Cuál es? Uno, tiene la... Objeto, causa. Consentimiento, objeto y causa. That's it. O sea, son 3 cosas. Bien. El consentimiento se tiene que dar y tiene que ser válido. Yo creo que en Aponte no hubo un consentimiento válido. Voy a decirlo así. Yo creo que en Aponte no hubo un consentimiento válido, sin embargo el tribunal ha entendido que sí lo hubo. Bien, el objeto del contrato, eso no hay problema. Y el tercer elemento que yo critico en el caso de Aponte versus Pfizer es la causa. Miren, en los contratos de empleo, la causa no puede ser gratuita. Dicho de otra forma, existe una diferencia en el derecho civil versus el derecho consuetudinario inglés, common law, que es que los elementos en los contratos bajo el common law tienen que tener consentimiento, objeto y consideration. El consideration envuelve que hay que dar algo a cambio. Por eso es que usted ve que bajo el derecho norteamericano se dan casos donde el consideration es for $1. Porque tiene que haber algún tipo de contraprestación, te tiene que dar algo a cambio. Mi problema, o debo decir, mi observación en el caso de Aponte y que se ve en otros casos laborales, es que en Puerto Rico, si no existe el employment at will, el decir que la tenencia en empleo es un consideration es equivocado, porque no se está dando nada a cambio. En Puerto Rico, si tú estás ya trabajando, el continuar en el empleo, bien, no es un consideration, porque lo contrario significaría que si el empleado es despedido, no tiene que darle nada a cambio. Bien, y en Puerto Rico el Estado de Derecho es que en los casos de despido, si el despido es sin justa causa, pues habría que pagarle a un empleado la indemnización que establece la ley. Y en ese sentido, el ataque que yo entiendo que hay que hacer cuando haya casos que tienen que ver Federal Arbitration Act es atacar el contrato. No, porque una vez se determina que el contrato es válido, miren, el Federal Arbitration Act hay que arbitrar. Aquí no hay de otra. El campo efectivamente está ocupado, la jurisprudencia es bien clara. Bien, y en ese sentido, pues, no hay mucho que podamos hacer. Como mencionó la ponencia del profesor Seno anteriormente, básicamente existen 3 excepciones al arbitraje. Una es cuando la gestión es fútil, que es un caso que yo encuentro rarísimo. Yo no sé cuál es porque dice que cuando el ir al arbitraje sea un acto fútil que no tenga efecto. Eso es lo que dice el caso del fondo, ¿verdad? Se puede obviar el caso. Yo no conozco ningún caso donde el tribunal me haya dicho a mí que el ir al arbitraje sea un hecho fútil. Pero ese caso lo consigna como una excepción, ¿verdad? El otro caso, que sí es más común, son los casos donde se alega que el sindicato ha incumplido con el deber de justa representación. Eso sí es un fundamento que se ha utilizado una y otra vez para eludir el arbitraje, incluso eludir el adoptar los remedios de la Junta de Relaciones de Trabajo, tanto estatal como federal. Si tú alegas que no se cumplió con el deber de justa representación, puedes ir directamente al tribunal, ¿verdad? Ese caso en particular, pues sí se ha utilizado un poco más, pero el tercero, que era el caso de
de Sisto Quiñones, de Medina versus Cruz Azul, el caso de Vélez versus Servicios Legales, que eran los casos de discriminación bajo la ley 100. Da la casualidad que cuando se citan esos casos, todos esos casos se dan dentro de la perspectiva del convenio colectivo. Entonces se elude el convenio colectivo para ir directamente al tribunal, excepto el caso de, no, yo creo que también el caso de Sisto Quiñones había un convenio colectivo. Pero en el caso de Vélez versus Servicios Legales, claramente había un convenio colectivo. En el caso de Medina también había un convenio colectivo. Y es curioso porque se habla como una excepción. Lo que se hizo es reconocer esas tres. Ahora la jurisprudencia lo que nos indica, y esto es lo que ve el caso que estamos discutiendo aquí en el día de hoy, es que una vez se establece que hay un acuerdo de arbitraje, pues la doctrina es de agotamiento del remedio de arbitraje. Esa es la doctrina. Hay que agotar el remedio de arbitraje. Yo, más que hablar de falta de jurisdicción, a mí me gusta hablar de que hay que agotar el remedio de arbitraje. Porque la doctrina de agotamiento no es que la ley no le dé jurisdicción al tribunal para atender el caso, es que tienes que agotar el remedio de arbitraje. Si no agotas el remedio de arbitraje, no puedes ir al tribunal, punto. Bien, y en ese sentido, pues, hay que, si se ha establecido ese principio, hay que agotar el remedio. En este caso en particular, el tribunal rompe con la tendencia que existía en Puerto Rico de aplicar la excepción que se había establecido para los casos de convenio colectivo a los contratos individuales. Ese es el gran cambio que yo veo en este caso. El tribunal había establecido una tendencia para hacer extensivas las excepciones que se habían consignado para los casos de los convenios colectivos, hacerlas extensivas a los casos de contratos individuales. Y el tribunal rompe con esa práctica y dice, no, de aquí en adelante, estas son excepciones en los casos de contratos individuales se presume, contrato civil, se presume la igualdad entre las partes, y al presumir la igualdad entre las partes, lo que procede entonces es que si el acuerdo es válido, ¿verdad? Hay que el caso de Gilmer y demás, que son casos federales que son vinculantes, pues establece la obligación de seguir el Federal Arbitration Act, ¿verdad? Y eso sería. Yo quería mencionar que han habido varios casos federales que tienen que ver con arbitraje que deben por lo menos conocer. El caso de Viking River Cruz versus Moriana, que es un caso del 2022, yo insisto, esto es un caso del 9º circuito, un caso federal, donde se establecían limitaciones bajo el California Private Attorney General Act, ¿verdad? Y se decía que habían cosas que no se podían hacer, y el Tribunal Supremo resuelve que las prohibiciones contractuales que establecía Pagar no eran de aplicabilidad y estaban preempted, o sea, volvemos, el campo estaba ocupado, estaban preempted by the Federal Arbitration Act. Bien, ¿por qué? Porque era contrario al principio de que lo importante era que hubiera un consentimiento válido que diera base al arbitraje. Y en ese sentido, Viking River establece una norma que todavía es... Pero sí establece norma porque es del Supremo. Sí. Y miren lo que dice Viking River, pues, y lo ato con lo que estaba planteando yo al principio. Bien, state law cannot condition the enforceability of an agreement for arbitrage. Bien, on the availability of a procedural mechanism. O sea, el planteamiento de derecho estatal no puede ser de naturaleza procesal. Tiene que ser de naturaleza sustantiva. Bien, o sea, es un ataque significativo, porque se va
a la ley estatal para decir, mira, es cierto que tenemos que aplicar la ley estatal, pero la ley estatal tiene que ser consistente con la ley federal. Bien, porque de lo contrario no vamos para ningún lado. ¿Sí? Entonces, dos cositas que quiero aclarar. Primero, y esto es una aclaración que quiero hacer. Lo primero es que las cláusulas de arbitraje tan solo son compulsorias bajo la ley 46. O sea, las cláusulas de arbitraje típicamente son producto de la negociación. Cuando se negocia un convenio colectivo, se negocia una cláusula de queja y agravio que termina usualmente en arbitraje. Pero eso es negociación. Bien, no hay convenios colectivos que no tienen cláusula de arbitraje. Tanto bajo la ley 130 como el National Labor Relations Act, distinto a la ley 46. La ley del servicio público obliga a las partes a tener arbitraje. Bien, o sea, ahí no hay opción. ¿Por qué? Porque hay un caso viejísimo que dice que una cláusula de arbitraje en un convenio colectivo usualmente se hace en consideration. Volvemos al consideration. En consideration a no hacer huelgas. Hay un compromiso. Sí. Que por eso es que se hacen las cláusulas de arbitraje. Tú arbitras, ¿por qué? Porque no quieres una huelga. Entonces tú accedes a resolver tus controversias ante un árbitro para no tener que utilizar la fuerza del mercado que conlleva una huelga. ¿Bien? Y de esa forma tú no pones los caballos detrás de la carreta. Yo creo que esos son mis 2 centavos en lo que estábamos diciendo hoy. Pues los dejo entonces con el profesor Doel Quiñones. Profesor Héctor Pérez. Y ahora vamos con el profesor Doel Quiñones. Sí. No tiene un no USB. tengo, porque voy a comentar cosas, pero ustedes, para que ustedes la trabajen, no son muy complicadas, creo yo. Bueno, voy a comentar algo sobre asuntos que ya tanto el profesor Seno y el compañero han tocado, pero tal vez de una perspectiva diferente, ¿ok? Y tal vez más amplio. El profesor Seno empezó hablando, interesante, que el arbitraje desde los tiempos romanos, no tan solo el arbitraje, siempre en la historia, de alguna manera, hay indicios que además de lo que yo llamo adjudicación formal, que la forma en que la sociedad organizada, llámese como se llame, reino, imperio, estado, aldea, tribu, realiza cosas que tienen un impacto para toda la comunidad. Esa es la adjudicación formal. Pero siempre ha habido algunas maneras de adjudicación informal. Informal es que no tiene un procedimiento rígido. Y por eso es que hablamos de esas 3 formas que fueron creándose en el tiempo. La gente negociaba, independientemente de la comunidad. La gente buscaba terceras personas que trataran de ayudar a resolver conflictos, que son esos mediadores, conciliadores, diplomáticos, advisors. Y la gente también, a la margen de no tener acceso a la adjudicación formal, porque la adjudicación formal, y ya este es un análisis marxista, tiene que ver con que usted tiene dinero, usted tiene posesiones, usted tiene propiedades. Y los casos de adjudicación formal que conocemos es
el Estado ante... ¿Quién era la gente que tenía dinero? Los ricos o las aristócratas y la iglesia. Y eso es lo que fue la adjudicación formal por mucho tiempo, entre bienes de la iglesia y bienes de los terratenientes, la gente que tenía poder. Pero la otra gente, ¿cómo resolvía? Y ahí, sobre todo cuando se crea la burguesía a finales del siglo XVII, que empieza a surgir la burguesía, que no son plebeyos, no son siervos, pero tampoco son nobles, y tienen comercio. Y ahí empieza a surgir situaciones entre la Edad Media y el Renacimiento, que ¿cómo se bregaba eso? Los gremios eran los que bregaban. Y eso era arbitraje, eso es arbitraje. Viene, yo vendí, hay unos estándares que establece el gremio para las personas que hemos definido que pueden ser este tipo de comerciantes, y viene el consumidor de esa persona, y ahí es la base del arbitraje. El arbitraje, sin embargo, va a seguir, y va a seguir la negociación, y va a seguir los mediadores, pero el arbitraje va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX también análisis marxista. ¿Qué hay? Capitalismo nuevo. Nos movemos, ¿qué? De la agricultura artesanal a ¿qué? A la agricultura y la industria y, ¿verdad? Amplia, mecánica. Y eso requiere, ya hablamos de la riqueza de las naciones, Adam Smith ha hablado de eso, y entonces hay que mantener la riqueza de las naciones. Y no se puede parar, ¿qué? Lo que se ha mencionado aquí, que no se puede parar la producción, porque si paramos la producción, paramos a hacer riqueza. Nosotros hacemos cosas para vender y comprar y negociar. Y entonces el arbitraje comercial empieza, pero cuando se industrializa, empieza la importancia del arbitraje laboral. Por eso es que aunque el arbitraje laboral ahora lo volvemos a unir, el arbitraje laboral siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. ¿Ok? Y donde más información hay es en el arbitraje laboral. Aunque había un arbitraje comercial, como el arbitraje comercial es algo privado, no se oye tanto, ni se ven tantos casos de arbitraje comercial. Pero el laboral, como era importante para las naciones, para la sociedad organizada, pues sí, hay mucho documento y hay muchas reglas en ese procedimiento. Entonces lo primero que yo quería decir, ¿y qué pasa? Ese mundo que era así, yo creo que, ¿verdad? Sobre todo ahora donde vivimos nosotros, entre Puerto Rico y Estados Unidos, ese mundo está cambiando. Ese mundo está cambiando. Antes, el convenio colectivo era bien importante porque habían muchas empresas que tenían muchos empleados. Y ahora hay pocas empresas que tienen pocos empleados. ¿Por qué? Sobre todo ahora, la tecnología. Usted tiene un montón de cosas que la tecnología lo hace, entonces usted ahora no tiene empleados o no quiere tener empleados. Y encima, con esto del COVID, se acabó de terminar. Antes un centro de trabajo, la gente confligía, había situaciones, y eso se acabó. Se pueden hacer ahora montones de transacciones multimillonarias y no sabemos cómo la gente trabaja. El trabajo, que yo digo que está perdiendo la razón de ser para explicar muchas cosas. El trabajo como tal, como lo conocimos nosotros en el siglo XX. ¿Okay? Ahora mismo, aquí en la universidad, estamos, pero esta no es la universidad a que nosotros fuimos y tal vez la que nosotros estudiamos, con muchos estudiantes, mucho personal, muchos maestros, muchas diferentes cosas que estaban dándose. Entonces, eso yo creo que se refleja en esto de los casos. Hay dos corrientes que chocan, tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico. Una corriente es, desde principios del siglo XX hasta el día de hoy, se ha tratado de decir que necesitamos ampliar la participación del arbitraje en el mayor número de situaciones. Y eso lo vemos marcado hasta que incluyen estos contratos de trabajo que antes no se incluían. Pero se están incluyendo ahora, ¿por qué? Porque el mundo del trabajo ahora no es el mundo del trabajo del siglo XX ni del XIX. Ahora eso es como si fuera esos contratos privados lo están tratando como si fuera una transacción privada.
que es de empleo, no es una transacción de tú has dicho, hay un consideration ahí y eso es lo que vamos a trabajar. Esa es mi visión como yo lo veo esto en ámbito grande, o sea. Entonces, el arbitraje laboral, que era bien importante y se hacía bastante, ahora, lo poco que se hacía ahora se le va a añadir más a ese arbitraje laboral. Con estas nuevas y con ese nuevo caso que tú, cada vez más se está sacando, y entonces hay otra visión que tiene que también ver con el trabajo. Antes el Estado hablaba, y a veces usamos todavía eso en el discurso que hacemos, que el empleado tiene que estar colectivamente porque tiene una fuerza de igualdad con el otro lado. Y yo creo que eso está cambiando. Eso está cambiando con la tecnología. Porque ahora las personas individuales que tienen unos conocimientos y que tienen unas patentes pueden más con eso que si estuvieran en grupo o no. Y eso también va a reflejar por qué no se le quiere dar protección a los individuales y sí siguiendo dar algún tipo de protección todavía a los colectivos. Este caso, lo mismo, los casos no son los mejores. El caso de la señora Kendall Tucker. La señora Kendall Tucker es una genio. Y eso lo leemos ahí entre paréntesis. Ella tiene una empresa. Este caso es de Puerto Rico y todos los actores son norteamericanos. Los otros, véanse el caso, todos son norteamericanos. Están aquí porque deben estar todos en la ley 660. Por eso es que están aquí, todos. Vamos a ser realistas. Entonces esa señora es brillante. Tiene una empresa, se la vende a estos que la retienen porque saben que ella tiene un valor. Y ella, a su vez, parece que es fuerte, porque ella de lo poquito que se dice, que este es el otro problema que hay aquí en este caso. Mi crítica de este caso no es tanto con el derecho, sino cómo el tribunal analiza lo que tiene y no lo dice. Ella y ellos tienen que una confrontación, y ella ¿qué hace? Los demanda, pero hay dos demandas. Hay una demanda con cuestiones laborales de despido injustificado, pero hay otra que es el de Stock Purchase Agreement. Yo te vendí a ti unas acciones y esto está aquí, parece que esto no funcionó como yo quería que funcionara. O sea, pero eso es lo que tenemos. El tribunal, los que están en la mayoría analizan esto como una competencia entre iguales, y entre iguales no tenemos que defenderlos a ninguno. Que vayan al arbitraje y demuestren lo que quieran. Los tres de la minoría, Ángel, la jueza presidenta, Ángel Corona, la jueza presidenta y el juez Estrella, miran que esta persona está en una posición de desventaja, que casi firmó un contrato de adhesión. Yo lo dudo. Ese contrato es en inglés porque todos son gringos y todos se entendían bien y todos sabían en lo que se estaban metiendo. Pero seguimos haciendo todavía el análisis general de que hay una parte que son, y yo creo que aquí eran iguales. Estas personas son iguales, no necesitan protección. Entonces, los análisis que estaba comentando el compañero, sobre qué tú planteas que ahora esos procedimientos procesales no son. Porque yo me leí el caso de Gilmore. El tribunal lo que hace es decir, hay un caso federal, pero ustedes saben que tenemos muchos originalistas en el tribunal, ¿verdad? Y entonces fueron a la fuente y dijeron, Gilmore es el caso. Pero yo me leí Gilmore. Y Gilmore presenta mucho de eso que en ese último caso se toca. Yo no quiero ir al arbitraje porque los procedimientos son más sencillos. Yo no quiero ir al arbitraje porque no tengo descubrimiento de pruebas. Yo no quiero ir al arbitraje. Y eso son cuestiones procesales que dan la impresión en este caso que el tribunal ha dicho, ya no las voy a comprar más. Yo ignoraba que esto estaba haciendo, pero tuve que cambiar lo que les estoy diciendo. Me da cuenta que ya el tribunal va a decir, el caso de arbitraje, no importa la materia que sea, si el caso está cubierto por el FAA, vamos a meterlo ahí.
Comercio interestatal, más que nada, que es un argumento que se hace en este caso, en el de la toque. Hay comercio interestatal, porque esa gente lo que brega es con tecnología. Y de hecho el contrato es, ¿para qué? Para hacer, no en Puerto Rico nada, todo se va a hacer en Estados Unidos y sabrá Dios si en otros países. Es conseguir cuestiones de cómo vender data y organizar data. ¿Verdad? O sea, que sí cayó. ¿Que me gusta el caso? No, no me gusta el caso. Pero creo que está razonablemente bien resuelto, tomando en consideración lo que les estoy diciendo, que el mundo laboral está cambiando y van a mantener la diferencia entre contratos colectivos y contratos individuales y van a ser mucho más liberales con los comerciales que con los colectivos. Vamos a tardar todavía un tiempo en que los colectivos todavía van a insistir en que vaya al tribunal. No estoy de acuerdo con el compañero de que esto es una cuestión de agotar remedio. Me da pena que no esté aquí. El arbitraje no es agotar remedio. El arbitraje es un procedimiento diferente y se resuelve en un laudo. Nunca son muy pocos los casos en que usted pueda llevar una apelación. Qué bueno que llegaste. Llegaste. Yo no estoy de acuerdo contigo de que se agotan los remedios con el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento diferente, se hace y se termina ahí, con el laudo. Son pocas las situaciones en que tú puedes decir que un laudo se revisa. Tú puedes decir que aunque no sea contrario a la ley, si no hubo mala fe o no fue arbitrario, no se va a anular el laudo. Pero me parece que son procedimientos diferentes que nos tenemos que acostumbrar. En Puerto Rico, fuera del arbitraje laboral que se hace mucho, los otros arbitrajes que se hacen son muy pocos, menos de los que deberían hacerse. En el resto del mundo, todos los asuntos ya están en arbitraje. Ir a tribunales nacionales, eso cada vez se está reduciendo. ¿Por qué? Por la globalización. Ahora tú tienes gente que están envueltas en muchos asuntos y como están envueltas en muchos asuntos, tú no quieres que apliquen una ley nacional. Eso que las disidentes hablan que había que aplicar la ley nacional. El propósito del arbitraje es aplicar una ley de equidad, de justicia, de que se va a hacer una justa decisión y se acabó. ¿Cómo en la industria se resuelve esto? Así que esos serían los comentarios que yo más o menos tengo. El cambio en Estados Unidos empezó ya desde un poquito antes de Gilmore o algo, que habían unas disidentes de Thomas. El primero que empezó a cuestionar fue Thomas en las disidentes que tenía, de que por qué uno tenía que pensar que los empleados tenían menos poder que el patrono para resolver cosas. Pues Clarence Thomas, Clarence Thomas. Así que, entonces, ustedes tienen ahora un tribunal que en la mayor parte de ellos están pensando en cómo nosotros permitimos el desarrollo económico con un sistema de empleo o de empleados que cambió su composición, cambió. ¿Ok? Así que en ese sentido yo creo mucho en el arbitraje. Creo que la mayor parte de las cosas se pueden resolver en el arbitraje, se resuelven más rápido. No creo que es tan costoso. Creo que el problema que tenemos en Puerto Rico con el arbitraje es que nosotros queremos reproducir el drama judicial, que es usualmente allá con un juez, entonces aquí con 3 o 5 árbitros. Eso no se puede. Pero por otro lado, tenemos que redefinir si esa política de protección a los empleados aquí, ¿cómo la vamos a seguir haciendo? Esas serían mis observaciones. Lo quiero para que tú puedas hablar mejor. Muchas gracias. Okay. Last but not least, tenemos nuestro último invitado, el licenciado Víctor Bermúdez. Así que, ¿necesita ayuda con USB? No. O? Sí, muy buenas tardes a todos. Quisiera hacer unos comentarios relacionados con
las expresiones de los distinguidos compañeros, sobre las cuales en su mayoría pues tengo que concurrir, pero también tengo que disentir. Primero que nada, tenemos que tener en consideración que la Constitución de Puerto Rico establece unas prohibiciones de discrimen por edad, por sexo y otras. Y la ley de la cual trata el caso que nos ocupa es precisamente la que trata de implementar esa política pública establecida en la Constitución. Fíjense que la ley número 100, aprobada en 1959, lo que implementa es esa política pública de proteger a las personas, en este caso a los trabajadores, contra discriminación por edad, por sexo, por embarazo, origen nacional, condición social, afiliación económica, ideas políticas y otras. Es curioso, personalmente me da mucha preocupación el hecho de que el caso que nos ocupa, el caso de Monigroup, se resolviera a base de un razonamiento que entiendo que es completamente errado, y nos explicamos. Fíjense que el caso de Monigroup parte de la premisa de que al considerar la ley número 4 del 2017 que estaba mencionando el compañero Héctor Pérez, el compañero Charles Seno, pues era necesario entonces federalizar el proceso para considerar estas controversias que tienen que ver con el despido de los empleados y otros asuntos relacionados. Sin embargo, el gran problema que tiene ese razonamiento de la mayoría, el cual fue por medio del juez Cortó, es que olvida mencionar que la sección 2.13 de la ley 4 del 2017 establece una excepción, que es cuando el estatuto disponga otra cosa. ¿Qué ocurre? Que es que si examinamos la ley 100, la sección 4 de la ley 100 precisamente le concede jurisdicción original a los tribunales para entender en reclamaciones de discrimen. Así que desde el punto de vista de razonamiento de la opinión de la mayoría, tengo que disentir en términos de que sea correcta, porque me parece que ese razonamiento, al excluir esa excepción establecida por la misma ley 4, pues es errónea. Y me parece que no es casualidad el que tengamos 3 disidencias, ¿okay? Sí, disidentes por diferentes motivos. En el caso específico de la juez presidenta, pues ella señaló la gran preocupación que tiene con relación a que los casos de discrimen pues son en algunas ocasiones complejos, y el arbitraje no ofrece como alternativa el descubrimiento de pruebas. Bueno, sobre ese particular, luego de haber tenido experiencia en diferentes foros, pues tenemos que decir que eso no es necesariamente así, porque existen, dependiendo de nuevo en los casos, el sistema de arbitraje que nos aplique, existen sistemas donde sí se reconoce la oportunidad de hacer un descubrimiento de prueba. Pero el juez Estrella señala una preocupación que me parece que es bien legítima, y es la onerosidad del proceso de arbitraje. Okay. Fíjense que si habláramos del caso de Sixto Quiñones, se hablaba en el contexto de los convenios colectivos y del arbitraje público. Y a mí me parece que es bien importante que educamos a nuestra gente, a nuestros estudiantes, al público en general, de la diferencia abismal que existe en términos de costo
entre el arbitraje público y el arbitraje privado. El arbitraje público es administrado en Puerto Rico por el negociado de conciliación y arbitraje adscrito al Departamento del Trabajo y usualmente no tiene ningún costo, obviamente, los costos de representación legal, pero el proceso en sí de arbitraje pues, es libre de costo. ¿Qué ocurre? Tenemos que entonces tener en consideración, y esa es la preocupación del juez Estrella, de que podría tornarse oneroso. ¿Por qué? Porque es el patrono el que va a decidir el tipo de arbitraje y a quién le va a corresponder acarrear esos costos de ese proceso de arbitraje. Vuelvo y hago hincapié en la necesidad de hacer esa diferenciación entre el arbitraje público y arbitraje privado, porque son otras reglas de juego, ¿ok? En el arbitraje público, por ejemplo, hemos tenido la experiencia donde se maneja todo mediante una aplicación, ¿ok? Donde los árbitros pueden cobrar tarifas que oscilan entre 300, 500, $1,000 la hora, ¿ok? Y donde el patrono puede haber establecido como regla que parte o gran parte de esos honorarios los va a satisfacer el empleado. La pregunta de umbral sería entonces, ¿qué empleado asalariado puede costear un árbitro que cobre $500 la hora? O sea, ciertamente hay que prestarle entonces atención a esa opinión disidente del juez Estrella que llama la atención sobre su preocupación sobre la universidad, porque en la realidad eso es así. Claro está, también tengo que señalar que existen disposiciones contractuales impuestas por los patronos donde no existe claridad en cuanto a quién va a sufragar esos costos, pero existen otras donde de manera clara y precisa le impone esa carga económica al empleado. ¿Okay? Así que, dicho de otra manera, el arbitraje privado que se puede imponer entonces, de acuerdo al caso de Money Group, mediante una disposición contractual, puede tener un efecto disuasivo. Y el efecto neto es que entonces esos derechos constitucionales que están reconocidos en la ley 100, porque de eso es lo que estamos hablando, son principios constitucionales, se van a quedar en el vacío, no van a poder ser jamás reclamados, porque el empleado no tiene cómo costear el costo que acarrearía el tramitar ese caso mediante el proceso de arbitraje. Así que, fíjense que si bien es cierto que el arbitraje como procedimiento es un procedimiento que debe estimularse y que ha estado en desarrollo no únicamente en los Estados Unidos, internacionalmente, tanto el arbitraje comercial como el laboral. En Puerto Rico tenemos que analizarlo desde el punto de vista de lo que dice el derecho sustantivo, no procesal, el derecho sustantivo, artículo 4 de la ley 100, que establece que los tribunales van a tener jurisdicción original. Concurrimos con los compañeros cuando dicen que el caso de Sisto Quiñones, que se había dado en el contexto de los convenios colectivos, se aplicaba entonces, o se ha estado aplicando indistintamente a la contratación individual. Visto desde esa perspectiva, tenemos entonces que señalar que el caso de Sisto Quiñones no ha sido revocado por completo, porque sigue estando vigente en cuanto a aquellos empleados que estén cobijados por un convenio colectivo. Sin embargo,
tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que en Puerto Rico menos de un 10% de los obreros están cobijados por un convenio colectivo. Así que entonces, tenemos entonces que ajustarnos a una norma donde la mayoría del Tribunal Supremo en el caso de Money Group ha resuelto que un patrono puede válidamente establecer una obligación de que las controversias que tengan que ver con su contrato de empleo pues sean dilucidadas mediante un procedimiento de arbitraje. Eso va a tener el efecto inmediato de que aquellos patronos que así lo entiendan, que enmienden sus contratos, sus políticas de trabajo, sus manuales de empleo. El problema va a ser que entonces pues los empleados ya no van a poder hacer sus reclamos por el Departamento del Trabajo, ya no van a tener derecho a ir a la unidad antidiscrimen, porque el único foro que van a tener disponible es el foro arbitral privado. ¿Okay? Y va a estar a expensas a que el patrono haya especificado que parte de esos honorarios del árbitro pues sean costeados por el empleado. Así que de nuevo, esa preocupación de Estrella es bien importante y me apena mucho que no se le haya dado la importancia que merecen esas tres opiniones disidentes que levantan bandera sobre no tan solamente el contenido de la opinión de la mayoría, sino el efecto neto que puede tener este caso en cuanto a la disponibilidad de los empleados para poder viabilizar su reclamo. Fíjense que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del derecho de acceso de los trabajadores a la justicia, que eso está conectado con el artículo 2, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que le persigue promover, garantizar ese derecho que tienen todos los empleados. Si ahora le estamos poniendo una limitación, si ahora estamos validando un alegado derecho que tiene un patrono para establecer la regla de juego para poder reclamar esos derechos constitucionales, juzgue usted. A mí me parece que es desafortunada y que atenta en contra de la política pública de la ley número 100 del 1959. Ese es mi parecer. Me parece que el aspecto de las opiniones disidentes en el caso de Money Group son mucho más profundas de lo que parecen. El juez Estrella, además de señalar su preocupación en cuanto a la onerosidad que eso podría representar para los empleados, también llamó la atención el hecho de que entendía que existiendo una controversia, no estando claro si se trataba de una controversia que estaba o no en el comercio interestatal, pues debió entonces haberse aplicado la ley de Puerto Rico. De nuevo, la ley de Puerto Rico no es procesal, es un aspecto sustantivo. Así que en tanto y en cuanto la ley 100, el artículo 4 de la ley 100 no ha sido enmendado, pues debió haberse validado y puesto en vigor lo que señaló la honorable juez y extinta juez Miriam Naveira en el caso de Sisto Quiñones, a los efectos de señalar, miren señores, es que el artículo 4 le da jurisdicción original a los tribunales. Así que desde esa perspectiva, no habiéndose enmendado
ese artículo 4, tratándose de una disposición clara y específica que surge de esa ley, no me parece adecuado que bajo el pretexto de que la ley 4 del 2017 federaliza los aspectos relacionados con las relaciones de trabajo en el contexto privado, no hace sentido ese análisis de la mayoría al señalar que se trata entonces pues de un aspecto que surge de la misma ley, toda vez que el análisis omite la exclusión que surge de la misma ley, el artículo 2.11, que requiere que se reconozca como una excepción, salvo que la ley establezca algo contrario, y como hemos indicado, la ley 4 es bien clara y bien precisa a los efectos de reconocerle jurisdicción original a los tribunales en este tipo de reclamos. Así que esos son nuestros comentarios. Para mí ha sido un gran privilegio haber podido compartir con ustedes esta idea sobre el caso de Money Group. Así que buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Pues con eso concluimos la actividad, pero primero quiero acabar con esto. A cada uno de los 4 invitados del fondo de mi corazón les quiero dar las gracias, mi mayor agradecimiento. Yo por lo menos cogí esta actividad y saqué el mejor provecho que pude, y de verdad que no pude preguntar para mejores invitados. Así que de verdad que, de nuevo, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. De verdad.